Hola amigues, yo soy Irving López y esto es Irving López a través del tiempo. Y pues bueno, como vieron en el título del video de hoy, hablaremos sobre qué es el jazz. ¿Qué es el jazz precisamente? ¿De dónde viene el jazz? ¿Quiénes crearon el jazz? ¿Para qué es el jazz? ¿Cómo se baila el jazz? Y muchas preguntas que ustedes me dejaron en la sección de preguntas en mi Instagram y que vamos a responder hoy. Investigué y más que nada para mí este tema es muy interesante debido a que todo el mundo conoce el jazz como un género musical, como un tipo de música que se baila más que nada en Estados Unidos. Este, pero yo siento que el jazz también fue un tipo de movimiento sociocultural en donde hubo muchas manifestaciones, hubo diferencias entre grupos sociales, hubo diferencias socioeconómicas, hubo diferencias en tradición, en cultura, en opiniones, en creencias, en formas de opiniones, en ideas. Entonces es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. Y para esto, pues voy a empezar a leer algunas preguntas que ustedes dejaron. Entonces, Torpecillo, @Torpecillo, nos pregunta, ¿en dónde se originó el jazz? Y bueno, el jazz tuvo su origen en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva Orleans, en la segunda mitad del siglo XIX o a finales del siglo XIX. Este fue el lugar de origen del jazz, o más bien en donde se llevó a cabo la construcción de esta idea que más tarde se volvió un género musical muy conocido en todo el mundo y muy querido tanto en su época como actualmente. Y bueno, el, el jazz se originó, como bien les decía al inicio del video, eh, como un movimiento eh, sociocultural debido a las diferencias que habían puesto que el jazz fue creado o se formó por estas razas mestizas, afrodescendientes, afroamericanas, o sea, por inmigrantes o esclavos que en ese tiempo pues era muy conocido que se manejaban personas como esclavas para trabajarle a la gente pues acá, a la gente de billullo, de dinero. Entonces, pues los esclavos, como normalmente venían del sur de América, del Congo, de África, eh, pues estos, pues de sus tradiciones, de sus danzas, de sus rituales, de sus bailes muy característicos. Y pues bueno, de todos estos bailes, tradiciones y culturas diferentes, porque pues los esclavos venían de diferentes partes del mundo, de donde los europeos y los americanos veían a alguien de color y decían, este es mi esclavo, va para mi casa. Obviamente actualmente eso lo vemos como discriminación y pues esclavitud está penado. Pero pues antes era como de que pues si tú quieres te lo llevas, pagas y te lo llevas o lo secuestras, no sé. Pero bueno, entonces estas diferencias culturales se unieron, estas diferencias mestizas, y crearon pues lo que es el jazz, ya que el jazz se formó debido a que los esclavos se reunían como que en sus puntos de descanso o en la noche, no sé, en esos puntos en donde se reunían todos y presentaban estos bailes, este ritmo así muy alocado con tambores y todo eso. Pero que pues la gente que tenía dinero no quería
que pues ellos hicieran eso, ¿no? Porque pues ellos eran esclavos, no era como que estuvieran de vacaciones y que pudieran mostrar sus tradiciones y su cultura delante de los reyes, delante de la gente, pues bien, la gente nice en ese entonces. Entonces, pues los esclavos dijeron, a ver, cuate, yo soy negro, soy más fuerte, soy más alto, tengo más posibilidades de ganar una pelea. Porque pues los esclavos, recuerden que también practicaban esto de las luchas, ¿no? Entonces, los gringos, los europeos dijeron, tate quieto, no me toques porque me vas a conocer. Pero pues hubo esta diferencia de ideas entre la clase de esclavos y la clase pues rica, y fue donde yo deduzco que salió este movimiento que yo considero un movimiento sociocultural, debido a que ellos impusieron, los esclavos impusieron, o sea, nosotros también, a pesar de ser esclavos, queremos tener derechos, somos humanos también, y pues vamos a presentar nosotros lo que nosotros queramos. Nosotros queremos divertirnos de esa forma, no molestamos a nadie, y pues fue avanzando así como Nueva Orleans se volvió este punto en donde pues salió el, el, el jazz. Y pues bueno, eh, más adelante pues se fue adoptando por diferentes tipos de personas este término de jazz como un baile, debido a que era una mezcla de muchos ritmos que pues se tenían, y y pues le fue gustando a la gente, les fue gustando a la gente. Pues en el jazz sabemos que los instrumentos característicos pues son la batería, las guitarras, el saxofón, entre otros instrumentos. Y pues bueno, el jazz se caracterizaba principalmente por la improvisación. Era una improvisación de movimiento, de ritmo, de un éxtasis que te hacía bailar, que tú escuchabas la música y tal vez no tenía sentido, pero que en realidad esa improvisación, esa eficacia para poder hacer las cosas en el momento, fue lo que llamó la atención para poder formar lo que hoy en día conocemos como jazz, como notas, como reglas para poder llevar a cabo un buen jazz. Lo más característico también del jazz era la personalidad de los músicos, pues siempre tenían esta sonrisa, este carisma al tocar los instrumentos, el vocalista al estar cantando en algunas canciones, porque también el jazz se basaba o en algunas ideas, en algunas canciones solamente es la pura instrumentación. Hubo en algunas hay en algunas canciones en donde sí hay un vocalista, hay una letra, hay una canción como tal. Pero pues siempre era el ritmo lo que te hacía como que el cha-cha-cha para bailar. Y entonces, la personalidad de los músicos era lo que te llamaba la atención, lo que les hacía, lo que les contagiaba esa energía de poder bailar. Ese era como que el flow. Lo que le daba el flow al jazz era la personalidad de los músculos sonrientes, bailando ellos también. Entonces, tenía un ritmo como un swing así muy sexy, pero también así muy casi pegándole al rock and roll, así muy movido, dependiendo también en qué punto o en qué tipo de ritmo se escucha el jazz. Pero pues sí era muy bonito. Entonces esta confrontación entre negros, eh, entre la clase esclava o clase obrera y los europeos o americanos o la clase rica, fue lo que hizo que naciera lo que hoy conocemos como el jazz. Un género musical, un género para bailar, y lo que yo le llamo un movimiento, uno de los movimientos más importantes que tal vez no se tiene tanto conocimiento o que tal vez no se tiene tanto interés por conocer, pero que
si lo vemos desde un punto de vista que no sea desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista sociocultural, es un movimiento que estalló e hizo que en Estados Unidos pudieran aceptarse los derechos de las personas de color, de las personas afrodescendientes, de las personas afroamericanas. Entonces, todos los movimientos que han habido dentro de la historia del arte, los movimientos socioculturales han creado diferentes tipos de artes, diferentes tipos de músicas, diferentes ideas se han juntado para formar algo nuevo. Entonces, para mí el jazz es un movimiento sociocultural que contribuyó mucho a la historia de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Entonces, esperen la siguiente parte de otro video para poder seguir hablando del jazz. Y recuerden activar la campanita y suscribirse para seguir viendo mis videos de todo. Hacemos de todo y ni modo. Pero no olviden que la próxima semana continuaremos con este tema muy interesante del jazz. Hablaremos sobre pasos, sobre ritmos y sobre más cosas que ustedes me preguntaron. Aquí dejaré la bandejita de mensajes para que sigan haciendo sus preguntas. Y eso será todo por el video de hoy. Esto fue Irving López a través del tiempo.